Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es un café con JJ desde Ecuador TV. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa. Hoy tendremos como invitado al licenciado, al periodista Andrés Gusmer, asambleísta por Guayas de ADN, ex ministro de Deportes, ex concejal de Guayaquil y comunicador social y emprendedor. Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Buenas noches a todos y felicitaciones por este nuevo café. Y ahora en la pantalla de Ecuador TV, que además fue mi casa. Claro, así que me siento como en casa. Café nocturno. Bueno, tenemos temas importantes como por ejemplo, indiscutiblemente el de ayer, lo que ocurrió en el Tambo, que hay que comentarlo, que fue el ataque al convoy presidencial, y luego pues la nueva constitución, que ese es el camino. Y hablaremos al final también de Barcelona, porque siendo barcelonistas y viendo cómo está el equipo, hay que conversar de eso también, ¿no? Sobre todo por tu experiencia. Yo siempre digo algo, y de verdad, y seguramente la gente dirá, claro, llegan y ya le dan los temas. Yo a veces, no lo has hecho, no lo ha hecho Jimmy esta noche, me acabo de enterar, pero a veces llego a ciertos espacios en donde me dicen, hay algo que no quiera contestar, y yo lo que les digo es no. Bueno, imagínate yo cómo me voy a sentir como periodista, que me siente en un lugar y le diga, no, de eso no me preguntes. En eso tienes razón, Andrés. Yo soy igual, yo nunca pregunto cuando estuve haciendo otras actividades, nunca pregunto los temas en la entrevista. Bueno, el ataque al convoy presidencial fue un acto de provocación de quién, hay intereses a lo mejor oscuros de quién para provocar semejante violencia. ¿Cómo evalúas? Luego hablaremos del paro, pero el acto de ayer, Andrés. A ver, yo no sé si el término lo estás utilizando como un tema de provocación para generación de violencia, porque yo creo que hay una lectura que la he escuchado poco, y no sé si vas a coincidir conmigo, pero esto no es solamente fue un acto que buscaba promover el caos, la violencia en contra del presidente y su comitiva, sino que a lo mejor pudo haber sido realmente un acto de provocación buscando una respuesta de la gente que lo acompañaba. Y yo creo que si tú me preguntas a mí, es un hecho que tiene que ser analizado mucho más allá de haber puesto en peligro la vida del presidente y de su comitiva, sino además haber provocado o haber buscado provocar una reacción que ponga en la vida a la ciudadanía que estaba ahí. Porque yo digo, en una situación habitual, en una situación normal, seguramente el presidente y su equipo de seguridad sabía que existía algún tipo de riesgo por lo que estaba sucediendo y por estos dirigentes que están agitando de manera intencional desde hace algunos días el paro y las protestas violentas que no deberían camuflarse estas acciones en levantar la voz, que es algo que siempre vamos a estar a favor, sino que era a lo mejor una intención de provocar una desgracia mucho más grande, porque en un equipo de seguridad que acompaña a un primer mandatario, yo creería, y no sé si me van a después condenar mis palabras, pero yo creería que en algunas ocasiones quizás la decisión de un equipo de seguridad es responder a esos ataques. Bueno, Andrés, debo decirte que también coincido, justo subí esta mañana un trino en ese sentido. Normalmente la cápsula de seguridad tiene que reaccionar así, usar las armas. Imagínate. Ese es el riesgo. Felizmente no hicieron uso de las armas, habría sido una desgracia terrible. Por eso yo decía hoy que cuidado. Lo que intentaron no era solamente agredir al presidente, era buscar una respuesta en donde un ciudadano ecuatoriano, no importa si haya sido uno de los delincuentes agitadores de la violencia, o mucho peor, un inocente, terminaba herido o perdiendo la vida, y ahí sí hubiesen generado obviamente los titulares que buscaban. Yo creo que todo lo que está sucediendo lastimosamente está planificado, está financiado, está pensado y estrictamente vinculado a un reducido número de dirigentes que tiene algún tipo de incomodidad por las decisiones que está tomando el presidente, y estamos viendo que, bueno, cada vez se quedan sin menos apoyo ciudadano, porque el apoyo ciudadano de estas ciudades, de las provincias en gestión, créeme, Jimmy, y lo escuchamos incluso en el pleno la semana pasada por parte de algunos ciudadanos, y lo pueden buscar en el canal de YouTube de la Asamblea, decían, esto no nos representa, nosotros no queremos esto, nuestros comercios están cerrados, nuestras calles están rotas, están atentando contra nuestros parques, nuestros espacios públicos, lo que queremos es trabajar. Ahí te das
cuenta fácilmente que quienes hoy están instalados y no se quieren mover de este lugar es quienes a lo mejor tienen un interés particular de que no les cambien la situación con la cual han venido llenándose los bolsillos a lo largo de las últimas décadas. Claro, o un financiamiento que habría que ver de dónde viene. No sé si en la Asamblea, si el gobierno ya está agotando las investigaciones para saber justamente cuál es la fuente que alimenta con recursos la resistencia que ya lleva 17 días. Bueno, seguramente los entes de control, nosotros de la Asamblea podemos acceder a cierta información, pero seguramente no tenemos todo el alcance de inteligencia o financiero, red de, no sé, superintendencia de bancos, UAFE, que seguramente podrá hacer también un buen rastreo de dónde sale mucho de este dinero, pero lo que sí queda demostrado es que al parecer hay gente interesada en poder ayudar. Lo declaró Luisa González la semana pasada abiertamente, suelta de huesos, diciendo: y si les faltan recursos, si quieren alimentos o incluso si necesitan pagar abogados, llámennos, que acá está la militancia de RC para ayudarlos. Entonces ahí te das cuenta que, bueno, desgraciadamente todavía quedan algunos pocos que no se dan cuenta la importancia del momento que estamos viviendo, hacia dónde iba el Ecuador, hacia dónde estamos impidiendo la gran mayoría, y esto no es un discurso político, creo que los ciudadanos del país, independientemente por quién voten o por quién hayan votado, lo que quieren es un país de paz, de justicia, de bienestar, y todavía hay algunos que parece que quieren financiar a los agitadores. Ahora, ¿es posible sostener una situación así sin buscar algún canal de conversación, de diálogo, Andrés? Porque van 17 días, el gobierno no quiere conversar con violentos, y los violentos proponen cosas imposibles de negociar. Bueno, a ver, entiendo dónde va tu pregunta. Si se quieren solucionar los problemas, los tienes que solucionar dialogando. El diálogo es el primer paso para evitar una pelea, una disputa o una rencilla antes de que te puedas sentar frente a frente a poner las partes sobre la mesa. Pero tomo la última parte de lo que tú dices. Si te quieres sentar contra los que están atentando contra la ciudadanía, quienes están incendiando las calles, quienes están promoviendo discursos de caos y de violencia generalizados para propagar esta situación, yo creo que es imposible sentarte a conversar con ellos. El otro día Esteban Torres contaba en el Pleno que él destacaba a ciertos grupos que en su provincia, en Tungurahua, puntualmente en su capital, en Ambato, habían levantado la voz de protesta, se habían acercado, me parece que dijo, a la Plaza Central, y después creo que conversaron con el gobernador para realmente llevar su lectura sobre esta situación y expresar su malestar e inconformidad con las decisiones tomadas por el presidente. Por los canales regulares, ¿no? Es que así se tiene que hacer. Independientemente de que si lo que llevas es descabellado o no, por más descabellado que suene, si tú llegas en paz y obviamente con un discurso de no violencia, claro. Te iba a decir lo mismo, no sé si de conciliación, pero partamos por un discurso de no violencia, es un buen punto de partida, pero desgraciadamente, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, los líderes, estos pequeños líderes, que yo no sé si ya llamarlos líderes o cabecillas, porque empiezan a actuar como líderes de grupos delincuenciales, parece que creen que los diálogos se tienen que hacer por la fuerza, y lo que sí les puedo decir es que Daniel Noboa es un presidente distinto al que hemos tenido antes, y que la fuerza y la violencia no es el camino para generar algún tipo de acuerdo. Los acuerdos no deben hacerse vía la fuerza, mucho menos la violencia, y muchísimo menos poniendo en riesgo con una amenaza de lo que pueda pasar, no solo en Quito, sino en otras ciudades, sino todo lo contrario. Acá lo que hay que hacer es bajar el tono, bajar las aguas que ellos están agitando, no nosotros, porque el presidente, justo ayer en su ataque en el convoy presidencial, lo que hacían, estaban yendo a entregar obras a diferentes ciudades. Ese es el progreso que quiere la gente, y que definitivamente con sus discursos no van a frenar. No cabe el diálogo a patadas. ¿Crees, Andrés, más allá de alguna aspiración, por ahí hay alguna legítima, pero de estas aspiraciones supuestamente de la CONAIE, de los comuneros, está en realidad el afán de desestabilizar el régimen democrático? Probablemente, no te lo podría asegurar, pero en sus discursos, y sobre todo cuando tú ves la línea de tiempo y cómo han actuado muchos de los líderes que están ahí,
yo creo que encuentran cada vez menos representatividad y probablemente, como te dije hace un momento, exista siempre algún interés de desestabilizar a un gobierno. Creo que lo hicieron en gobiernos anteriores, tal vez no encontraron nunca, estoy hablando de los últimos años, un presidente firme desde el primer día en decir, no, conmigo eso no va. A lo mejor habrán esperado que recule, que se asuste, que ahora diga, bueno, yo te llamo, yo hablo, pero no se lo puede hacer con ningún tipo de dirigente, no solamente llegue de la CONAIE, sino de cualquier otro tipo de organización que promueva como punto de partida o como premisa la fuerza, ir a la fuerza. No te podría asegurar que tengan algún tipo de interés, pero tampoco lo descartaría. No deja de ser un tema muy triste, Andrés, lo que está pasando en Imbabura. Paralizado todo, Ibarra, Cotacachi, las ciudades más importantes, Otavalo, no tienen actividad comercial, Atuntaqui no tienen actividad comercial, no nos dejan abrir los negocios, la hotelería cero reservas, las hosterías cero reservas. Los guías turísticos están mirándose las caras. Es una pena en una provincia tan rica. Y lo peor, Andrés, desperdiciando alimentos que podrían ayudar, por ejemplo, 3 millones de litros de leche. Increíble. 12 millones de vasos de leche, que parece una tontería. ¿Cuántos niños podrían haber aprovechado lo que hoy se vota, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Imbabura? Algo tendrá que hacerse cuando se levante este paro para que esta provincia inyectarle recursos, porque ha sido la más golpeada. Seguramente va a ser así. Nosotros hemos hablado mucho con los asambleístas, la verdad los felicito a la gente de Imbabura. No, más que felicitarlos, es decirles, por muy duro que le estén pasando hoy, porque sabemos que le están pasando muy duro, créanme que tienen unos representantes en la asamblea brutales, gente que está relacionada al sentir de la gente de una manera muy auténtica y muy sensible, y estoy seguro que llegarán ese tipo de decisiones por parte del Ejecutivo, de las distintas carteras de Estado, y nosotros como Asamblea vamos a promover también cualquier tipo de ayuda que se le pueda dar, porque estos ataques, como lo dije yo en la Asamblea el otro día, Jimmy, no son ataques al presidente. De verdad, eso es cuando yo digo que la vieja política, que a lo mejor aplaude, respalda, o los más tibios a lo mejor miran cómplicemente para otro lado, no se dan cuenta que este no es un ataque a Daniel Noboa o al gobierno de Noboa. Esto es un ataque al corazón del pueblo. Esto es un ataque directamente a la estabilidad y al bienestar de las familias, que, como tú decías hace un rato, no solamente dejan de recibir ese vaso de leche que el niño necesita, sino que cierran sus negocios, no pueden ir a trabajar, los amenazan, los vacunan, no con dinero necesariamente, pero sí con el peligro de poder destruir sus negocios, y eso es algo que no va a cambiar la manera de pensar del ciudadano. Porque hagan eso, el ciudadano no está diciendo esto es culpa del gobierno, no, esto es culpa de estos tipos, de estos salvajes, de estos delincuentes que están atentando contra el bienestar de sus familias. Así lo ve la gente, y así te puedo asegurar que cuando esto termine y el gobierno entre justamente a intentar equilibrar lo que desgraciadamente les han quitado estos grupos delictivos, te puedo asegurar que la gente se dará cuenta que fue un gobierno que realmente peleó por ellos, que tomó las decisiones que tomó en su momento valientemente para que los recursos de los ecuatorianos lleguen justamente a las familias y a los hogares que necesitan llegar. Claro, y hay que decir antes del corte que sin duda debe haber, y los hay, gente buena, comuneros buenos, pero manipulados lamentablemente, manipulados por terceros que son los que están promoviendo la agitación y lo que casi termina en un magnicidio ayer. Vamos a la pausa, Andrés. Dale. Regresamos para hablar de la probable nueva constitución, estamos o no en el camino correcto, y por cierto también hablaremos de Barcelona. Ya regresamos. Estamos de vuelta con el asambleísta, periodista Andrés Gusmer, ex ministro de Deportes, ex concejal de Guayaquil, en este siguiente bloque para conversar de dos temas. El primero,
el camino que se está labrando hacia, a lo mejor, ojalá, una nueva constitución. Y por cierto, pues de lo que está pasando en Barcelona. ¿Qué tal si empezamos? Quisiera empezar por Barcelona, pero comencemos por la constitución. ¿Es necesaria una nueva constitución, asambleísta Andrés Güixmer? Sí, sobre todo porque los cambios que nosotros buscábamos y que responsablemente la Asamblea y las distintas comisiones llevaron para poder darle al país un nuevo marco regulatorio o articular leyes que solucionen los graves problemas, que en definitiva son los que ya sabemos, temas de seguridad, mejoramiento en contratación pública a través de la ley de integridad. La que aprobaron ayer. Ayer fueron las reformas de la ley de contratación pública, pero nosotros lo que teníamos era la intención de la ley de integridad, que es la que desgraciadamente observaron y tiraron abajo pese al sentir de la gente que necesitábamos una... Pero se agregaron algunos artículos. Sí, los artículos de ayer tienen el mismo espíritu, exacto. El espíritu de estos artículos de la reforma de la ley de contratación pública, lo que busca es sacarle de las manos a estos grandes operadores que manejan los contratos del Estado durante décadas, obviamente por amaños, por arreglos y no por eficiencia. Acá lo que se busca es sistemas mucho más eficientes, mucho más transparentes, que se premia la calidad del proveedor, no solamente por el precio, sino por un montón de otros factores que pueden estar vinculados al ejercicio final o a la eficiencia final del producto. Sin embargo, en el macro, en la gran mirada que hay que darle al país, lo dijo siempre Daniel Noboa, creo que incluso lo reveló por primera vez en una entrevista, no en un gabinete, no en un encuentro político, dijo, si tenemos que llegar a una constituyente, llegaremos a una constituyente, pese a que intentamos que muchos de estos cambios lleguen por otras vías. Me parece que la gente entiende muy bien que el Estado necesita rayar nuevamente, o el país o la ciudadanía necesita rayar nuevamente la cancha, dejar claramente las reglas del juego para un sinnúmero de situaciones, no solamente en el manejo de los recursos, el pago a los partidos, el pago de los ciudadanos a los partidos políticos, la colaboración internacional y la cooperación vital para crímenes que son transnacionales como el narcoterrorismo, en fin. La reducción del número de asambleístas. También. ¿Qué le parece eso? ¿Qué te parece eso, Andrés? Estoy de acuerdo, pese a que decíamos el otro día, nos reíamos, nos mirábamos, y decíamos, bueno, algunos se van a ir a la casa, claro, ¿no? Pero está bien, así es, porque esto no pasa solamente por una mirada de nuestro metro cuadrado. Estoy seguro que ese ahorro bien manejado, porque ese es el otro tema, lo que te vas a ahorrar, dónde lo vas a llevar y de qué manera responsable lo vas a manejar, va a ser algo que lo van a valorar, sobre todo porque hay muchos asambleístas, y aquí hablo en general, no voy a decir de las bancadas, que a lo mejor se desconectan de lo que los motivó realmente a llegar al pleno, ¿no? Y es un mensaje que yo lo reitero mucho y lo repito en territorio, estoy cada vez que puedo en diferentes partes de Guayaquil, Guayas y el país, y es que Daniel Noboa a nosotros nos dijo siempre, no pierdan el contacto con la gente, no sean asambleístas de escritorio, vayan siempre al territorio, porque es la única manera, es el único termómetro en donde ustedes se van a dar cuenta si lo que están haciendo, si el trabajo duro que espero hagan y que estamos hoy realizando, está surtiendo efecto. Pero hay muchos que a lo mejor no lo hacen, y ahí es cuando yo digo que la gente ojalá abra los ojos y todos los sentidos para recordar qué candidatos fueron a sus calles, a sus barrios, a sus parques, a pedirles el voto, con qué discurso, y que después contrasten a ver cómo votaron, qué es lo que dijeron, cómo respaldaron las distintas leyes que hoy a lo mejor solamente por oposición política dicen no, y esa misma gente después regresa. ¿Con qué cara van y le piden el voto a los ciudadanos? Entonces yo creo que la reducción del número de asambleístas irá a un precepto básico, que es mejorar la calidad en lugar de la cantidad. Claro, y sí, hay que reconocer que a algunos asambleístas se les sube el cargo a la cabeza, ¿no? En determinadas provincias, no voy a hablar en el caso tuyo, Andrés, pero en determinadas provincias donde hay los distritos, hay gente que ni siquiera sabe por qué distrito llegó su asambleísta, y porque además su asambleísta no regresa. Claro. Entonces ese es un problema grave. Ahora hablemos de Barcelona. ¿Qué está pasando con...? Este es un tema nacional. Barcelona, nos gusta o no nos gusta, hay equipos respetables. Yo respeto a Independiente, respeto muchísimo a la Liga de Quito, a Emelec, pero Barcelona es un ídolo nacional y nos importa a todos. ¿Qué está pasando con Barcelona?
No da pie con bola. Mira que siempre uno viene preparado y no sé si el término sea preocupado por la coyuntura, pero este es un tema sensible. ¿Sabes por qué? Porque Barcelona trasciende cualquier tipo de sentimiento. Barcelona es el equipo más popular de este país. Ayer alguien me hacía acuerdo a mi tío Pepe en otra entrevista con Domenica Tabacchi y Giovanna Tabacchi, les mando un beso grande a las dos. Y hablábamos un poco de la historia del fútbol en mi familia, que mi tío Pepe fue presidente de Barcelona, el único presidente bicampeón en la historia de Barcelona, y mi tío Pepe tenía una frase brutal, porque mi tío agarró el club prácticamente quebrado, lo llevó a ser bicampeón, y después de ese bicampeonato, cuando le entrega a Isidro Romero la presidencia, a mi tío le ofrecieron ser alcalde de Guayaquil, candidato a alcalde de Guayaquil, candidato a diputado, candidato a... No aceptó nada. Nunca. Y él me decía, sobrino, lo decía siempre, ¿no? Cuando él contaba estas historias. Creo que hasta vicepresidente. Hasta Pepe Tamariz. Creo que hasta vicepresidente de la República, creo que le ofrecieron en algún momento. Y mi tío decía: Barcelona tiene un aura que aleja, repele y protege al club de quienes quieren utilizarlo con otros fines. Para la frase de mi tío. A nadie que ha entrado a Barcelona con otra intención que no sea engrandecer la institución, le ha ido bien. Yo creo que más allá de que pueda sonar muy mística esta frase, yo lo que te puedo decir en mi experiencia, primero cuando fui ministro y en donde la familia Álvarez entabló una campaña directa de desprestigio contra mi función y contra mí, yo lo que sí creo es que a lo mejor ellos equivocaron el camino desde el primer día. Desde el primer día, cuando intentaron instalarse como directiva, sin cumplir la ley del deporte y sin acatar el estatuto y el reglamento de Barcelona. Yo se los dije en el despacho del ministerio, se lo dije a Antonio Álvarez, que me visitó en el mes de diciembre del 2023, le dije, hagan elecciones, cumplan con lo que pide la ley del deporte, cumplan con el estatuto del club, entren por la puerta grande, no entren por la ventana. Sin embargo, a la fuerza han querido hacer muchas cosas y lo está pagando la hinchada, porque ni siquiera te diría... La exposición en la tabla es momentánea. El campeonato se acaba en diciembre y el próximo año arrancan todos de cero. Yo sé que duele ver lo que está pasando, pero el que está sufriendo es el hincha, el que va y paga, el padre que lleva en la noche a su hijo. Correcto, y sale con ese dolor. Pero la gente quiere saber, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Está en las formativas? ¿Está en el técnico? No, el problema... ¿Está en qué? Mira, el plantel, a lo mejor le faltan un par de referentes. ¿Qué pasa? La sostenibilidad... Y aquí voy a hablar ya como periodista deportivo, ¿no? La sostenibilidad del éxito de un ciclo, en este caso deportivo, en un club de fútbol, como puede ser Barcelona, la sostenibilidad, no el campeonato, no una golondrina de verano, Claro, porque a lo mejor supuesto. un campeonato a cualquiera le suena la flauta y sale campeón un año y después el siguiente se pierde, pero la sostenibilidad se debe exclusivamente a la cabeza, a la dirigencia, como también la continua presencia de errores y los fracasos repetidos, de la misma manera, son responsabilidad de la dirigencia. Acá yo he estado bastante sorprendido de la prensa deportiva guayaquileña, una parte, no todos, en donde han guardado un silencio cómplice a lo que está pasando, porque los culpables han sido todos, menos la dirigencia. Las grandes voces del periodismo no dicen las cosas como son, y eso le hace daño al club, Jimmy, porque no decir lo que está sucediendo, y tú sabes que esta es una labor o una premisa básica del periodista, no decir justamente lo que está pasando para no incomodar a alguien es uno de los factores que también le están pasando la factura a Barcelona. Yo creo que acá es una situación no solo financiera, que también será... Bueno, uno de esos, sí, perdón la interrupción, según ha trascendido estaría entre 50 y 70 millones. El déficit. El déficit, que es terrible, y además... El primer ingreso importante que ojalá tenga Barcelona pronto va a ser retenido por el SRI, son $658.000 por una coactiva, ¿no? Correcto, sí, lo leí el otro día, que el SRI envió ya a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la retención de ese valor, $650.000 aproximadamente, es decir que si Barcelona clasifica a una Copa Internacional, ese primer depósito no llegará a las arcas del club, que los necesita. Pero, insisto, yo creo que esto es un mensaje de mucha crítica y autocrítica de quienes están ahí, y también de los socios activos que van y que tienen que levantar la voz. Justo como hablábamos de eso, la voz de protesta con respeto, con discursos a lo mejor no violentos, sino decir simplemente esto, pero
yo creo que está claro que Aquiles Álvarez, que es el verdadero presidente de Barcelona, las decisiones de Barcelona las toma Aquiles Álvarez, no es solo Antonio. ¿Tú crees? 100%, el presidente de Barcelona es Aquiles Álvarez. Bueno, él es el presidente ¿y a quién del le club? echamos la culpa de Rescalvo? Entonces te voy a poner en compromiso. No, ¿Qué opinas de Rescalvo? No, mira, en la parte deportiva no quisiera ponerme, pues van a decir que estoy ahora volviendo a ser periodista. No, en este rato estoy entrevistando al asambleísta / periodista. A ver, la responsabilidad de Rescalvo es de los Álvarez. Tengo entendido que Alfaro Moreno, que era el director deportivo, se retiró por no estar, tengo entendido, a lo mejor me estoy equivocando. Sé que ellos eran los únicos que querían la venida de Rescalvo y bueno, en definitiva, como les gusta hacer, tomaron la decisión. ¿Y no será ellos, una explicación que a lo mejor el equipo no tiene para un técnico de otro nivel? Es que lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo. No hay recursos. Mira, Jimmy, cuando la institución está sana, cuando tiene gente proactiva y gente que con ideas positivas, que no está pescando a río revuelto ni agitando el avispero, podrías traer incluso una institución como Barcelona, que podría tener, o tiene mejor dicho, una liquidez brutal todos los años, pero tiene una deuda y un pasivo millonario, como tú decías, deben ser 50, 60 o 70 millones de dólares. Yo creo que si el club está sano, desde la cabeza hasta el último jugador, yo no te puedo decir que el entrenador es lo de menos. No es así, no es lo de menos, pero lo que sí te puedo asegurar es que una institución como Barcelona podría fracasar con cualquier técnico. Ariel Holland dijo hace unas meses, cuando se fue, le dijeron, ¿qué es lo que pasó? Y él dijo, el futuro lo dirá. No, entonces la gente decía que Holland era un desastre, no sé qué. Ningún desastre. Holland ahorita con Rosario Central en Argentina está marcando una era, tiene un partido perdido. Entonces acá tienen que comprender que el problema es neurálgico y el problema está en sanar y sanear la institución desde adentro. Claro. Y es algo que, bueno, que la hinchada de Barcelona a lo mejor la gran mayoría lo sabe. Los socios desgraciadamente son a lo mejor manejados para las distintas asambleas y la dirigencia de Barcelona se va a oponer siempre y nos verá como enemigos a todos quienes podamos tener una opinión distinta a las de ellos, ¿no? Con esto cierro. Y es la pregunta que me hago yo como barcelonista desde mi niñez. ¿Por qué Independiente del Valle y no Barcelona? O sea, un equipo con una historia como Barcelona, ¿por qué no ha hecho las cosas que hizo bien? Seguramente, algunas mal, pero la mayoría bien Independiente. Un equipo con una historia mucho más pequeña, quiero decir, no sin quitar, no me refiero a los méritos. Pero es las cosas como son, mucho más pequeñas. Años, sí, pero pocos años, y ven cómo está Independiente del Valle y Barcelona, qué pena que da ahora. Bueno, ojalá. ¿La respuesta? ¿Quieres tener la respuesta? Sí. La misma que te dije hace un rato, es la cabeza. La directiva de Independiente del Valle, que es vilipendiada, señalada, acusada, precisamente por quienes aplauden o miran para otro lado cómplicemente en no decirle nada a Aquiles Álvarez y Antonio Álvarez por lo que han hecho. Esa misma directiva es la responsable de tener a Independiente como está. Un Independiente que, si tú revisas el palmarés, no lo tengo acá a la mano, sus títulos son con diferentes entrenadores. Totalmente. ¿no? Entonces vuelvo a decir lo que te dije hace un rato, que cuando la institución y el proyecto está sano, puedes cambiar al timonel. Esto es como un auto. Un auto está funcionando bien, ponle a un chofer, vas a llegar a buen puerto. Si el auto está destartalado, tráelo a Schumacher o tráelo al piloto que quieras y desgraciadamente no vas a ganar ni una carrera en el barrio. Trataré de resumir ya al cierre, gracias Andrés, trataré de resumir en un par de palabras. La diferencia entre una institución y un equipo. Eso es todo. Hablamos ya del paro, del atentado, de la Constitución, de Barcelona, de todo con Andrés Gushmer, que fue nuestro invitado, asambleísta por Guayas, fue ministro de Deportes, ex concejal de Guayaquil, comunicador social y emprendedor. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día lunes. Y que viva Guayaquil.